Dios bendiga a la iglesia. Amén. Quiero que la iglesia se ponga en pie, por favor, para que busquemos la palabra. Salmo 67, versículos 3 al 5. Salmo 67, versículos 3 al 5. Y mire, escúcheme. Pareciera como, no sé cómo se lo puedo decir, el título que el Señor me dio para esta palabra, para predicarla hoy. Y el título es este: ¿y cómo es Dios? ¿Se da cuenta o no? ¿Y cómo es Dios? Es el título de la palabra que el Señor colocó para que yo predicara en el día de hoy. Amén. Vamos entonces a la lectura de la palabra. Salmo 67, versículos 3 al 5. Dice así la palabra: en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Aleluya. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Aleluya. Repítalo conmigo. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Dígalo de nuevo. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Aleluya. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos amados. Tomen asiento. Aleluya. Hermanos, quiero que estén atentos a la palabra. En los últimos 2 estudios que hemos tenido los días miércoles, hemos estado analizando 2 temas que son demasiado importantes y que la iglesia debiera saberlos, porque en la iglesia existen, hermanos, extremos. Y a veces tenemos el extremo de ser muy emocionalistas, a veces muy almáticos, pero Dios busca de nosotros un equilibrio. Dios busca de nosotros un equilibrio, 50 y 50. Que nosotros sepamos que nada se mueve si no es por el Espíritu Santo del Señor, pero que a la vez también podamos conocer cómo es Dios. Porque ¿usted cómo seguiría a alguien que no conoce? ¿Usted cómo le obedecería a alguien que no tiene idea quién es? Yo le decía a mi esposa anoche, le decía, por ejemplo, que lleguemos nosotros a un lugar donde a mí no me conozcan, y le preguntan, ¿y quién es él? Ella va a decir, él es mi esposo. Pero es distinto que alguien le preguntara, ¿y cómo es su esposo? Son 2 cosas distintas. Entonces, en los últimos 2 estudios que hemos tenido, hermanos, hemos estado estudiando esto. Que hay 2 cosas que pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. No son lo mismo. La una es, ¿quién es Dios? Eso es lo primero. ¿Quién es Dios? Porque, hermano, muchas veces se habla de Dios. Pero se habla de Dios por lo que usted escuchó de otra persona. Pero ¿cuántos conocen realmente quién es Dios o cómo es Dios? En una predicación de algunos domingos atrás decía, a veces nosotros sufrimos esto. Un nieto o un hijo pequeño viene y nos comienza a hacer una serie de preguntas respecto de Dios. Y muchas veces, hermano, respondemos livianamente, respondemos a veces rápidamente, con tal de que no nos sigan acosando con preguntas, porque a veces no sabemos qué responder. A veces no tenemos una claridad para dar una respuesta precisa y una respuesta que deje satisfecha a la persona que está preguntando. Entonces, hemos estado estudiando en los últimos 2 estudios de los días miércoles, lo primero, ¿quién es Dios? Eso es lo primero. Está atento a la palabra, ¿cierto? Lo primero que hemos estado estudiando, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y lo que estudiamos el miércoles pasado fue cómo es Dios, que son 2 cosas muy distintas. Cuando a mí me preguntan, ¿quién es Dios? Yo tengo que responder entonces, hermano,
acerca de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza nuestra, de los seres humanos? Pecaminosa, limitada, ¿cierto? Débil, frágil. Esa es la naturaleza nuestra. El libro de Job lo expresa así. Eclesiastés en el capítulo 12 también lo expresa así. Que la naturaleza de los seres humanos es una naturaleza pecaminosa, débil, frágil y limitada. O sea, nosotros nacemos, pero sabemos que nos vamos a morir, porque somos limitados. Amén. Pero cuando hablamos de la naturaleza de Dios, miren lo que encontramos. Cuando vemos la naturaleza de Dios, vemos que Él es omnisciente. Amén. ¿Qué es que Él sea omnisciente? ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe, que todo lo conoce. Amén. Entonces estoy hablando de características de la naturaleza de Dios. Todo lo sabe. Amén. O sea, aún lo que yo pienso y no lo digo, Dios lo sabe. Aún aquellas cosas que yo quise decir, pero después me retracté, Dios las sabe. Dios las sabe. Y lo otro, Él lo conoce todo. Lo conoce todo. Dice que el Señor conoce aún las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero otra característica de la naturaleza de Dios es que Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo lugar. Amén. Amén. Y el salmista decía, ¿dónde huiré, Señor, de tu presencia? O sea, ¿dónde puedo yo ocultarme a hacer algo que el ojo de Jehová no me vea? Dice la palabra del Señor que los ojos del Señor están en todo lugar, sobre justos y sobre pecadores. Amén. O sea, la mirada del Señor está en todas partes, en todas partes. O sea, por eso mismo, hermano, es que nosotros no podemos solo ser cristianos aquí dentro de la iglesia. Tenemos que ser cristianos y tener un testimonio en donde estemos, por una cuestión muy simple, porque los ojos del Señor están en todo lugar. Él nos ve en todas partes. Entonces, características de la naturaleza de Dios: es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Es omnipresente, está en todo lugar. Amén. Es omnipotente. Si puede, junten la puerta, por favor. Es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que todo lo puede. Hermano, que todo lo puede. Yo no sé a cuántos le alegra esto, saber que Dios todo lo puede. Él todo lo puede. No hay nada que Él no pueda. Aunque se levantara el enemigo más potente, Dios es superior a él, porque Dios todo lo puede. Aún lo más difícil para mí, lo incomprensible para mí, lo que yo crea que nunca pueda lograr, Dios puede lograrlo por mí. ¿Saben? Me impacta cuando Dios o el ángel de Jehová le dice a Sara, pues hay para Dios algo imposible. Gloria al Señor. ¿Hay para Dios algo imposible? Si el Señor quisiera acallar todo lo que a nosotros nos angustia, nos molesta, nos incomoda, ¿usted cree que Dios no lo podría hacer? Dios podría hacerlo. Pero hay otra característica de Dios, hermano, que Dios tiene esa capacidad de entender a toda la gente, de entender a toda la gente. Entonces, hermano, otra de las cualidades de la naturaleza de Dios es que Él es inmutable. Es inmutable. ¿Qué cree usted que significa eso? No cambia. Que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. Gloria al Señor, porque Dios no cambia. Y otra cualidad de la naturaleza de Dios es que Él es eterno. Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Y el libro de Apocalipsis lo revela muy bien cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Él es eterno. Él no tiene límites. Él no tiene límites.
Pero eso es, hermano, en la parte de la naturaleza de Dios. Pero hoy día quiero que veamos la otra faceta de Dios para poder preguntarnos, ¿y cómo es Dios? Porque lo que vimos recién es quién es Dios. Pero ahora vamos a ver cómo es Dios. Dije delante, usted puede presentar a su marido y decir, él es mi esposo. Perfecto. Pero si alguien le preguntara, ¿y cómo es su esposo? Entonces ya vimos quién es Dios. Pero ahora vamos a ver cómo es Dios, hermano. ¿Cómo es Dios? Y sabe que es impresionante. Y el miércoles, cuando estábamos en esta parte del estudio, hubo un momento en que la presencia del Señor, a todos los que estábamos estudiando, a todos los que estábamos conectados, una presencia del Señor vino a nosotros y nos hizo sentir esa capacidad que tiene Dios de contenernos. De contenernos. Nosotros, hermanos, muchos no tenemos la capacidad de contenernos en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de aflicción. A veces no sabemos cómo contenernos, pero Dios sabe cómo contenernos en todas las etapas y áreas de nuestra vida. Me gustaría, hermano, que comenzáramos entonces a transitar en esta parte tan linda, hermano. Miren, está claro que nadie ha visto a Dios. Nadie. La Biblia claramente dice que nadie ha visto a Dios. Porque Dios se lo dijo a Moisés. No me verá hombre. ¿Y qué más le dijo? Amén. Se lo dijo. No me verá hombre y vivirá. Está claro, nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Alguien dice, yo tuve una visión, vi al Señor. Gloria a Cristo. Pero nadie ha visto a Dios tal como Él es. Porque no lo resistiría. Ahora imagínese usted que cuando Moisés baja del Sinaí, de haber recibido las tablas de la ley, Moisés estuvo en plena gloria de Dios, en plena presencia de Dios. Y cuando Moisés baja, el pueblo le dice que por favor mire para otro lado, porque ni ellos podían resistir lo que venía en Moisés. Ahora se imagina de Dios. Ahora Dios le hizo una promesa a Moisés. Le dijo, yo te meteré en mi gloria. Te meteré en mi gloria. Y le dice, y verás mis espaldas. ¿Cuándo? Cuando estés en la hendidura de la peña. Cuando estés en la hendidura de la peña, ahí podrás ver mis espaldas. Pero eso no significaba que Moisés iba a mirar las espaldas de Dios. Porque, hermano, yo dije un día, las espaldas de Dios deben ser como el porte de la cordillera. Si tenemos un Dios tan grande. ¿Y cuál era la hendidura de la peña? Podríamos ver a Dios, conocer a Dios a través de las heridas de Cristo. A través de Cristo podríamos ver a Dios. Porque cuando le preguntaron, le dijeron, oye, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis visto. El Padre es en mí y yo soy en el Padre. Gloria a Cristo. Entonces se da cuenta, hermano, que la palabra, por misericordia, nos enseña o nos muestra un poquito siquiera para conocer a Dios. Entonces, la primera cualidad del carácter de Dios. ¿Qué es lo que es el carácter? Aquí a veces tenemos una confusión, hermano. Y cuando vemos un hermano que es rápido de genio, que es acelerado para responder y se enoja con facilidad, decimos, hoy que tiene mal carácter el hermano o la hermana. No, eso es temperamento. Eso es temperamento. Es parte del carácter. Porque el carácter de una persona es la personalidad del individuo. La personalidad del individuo, la esencia del individuo, ese es su carácter. Entonces hoy día vamos a ver el carácter de Dios. O sea, la personalidad de Dios. Y lo primero que vamos a ver, hermano, es que Dios es santo. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios es santo. Y a veces lo repetimos y lo repetimos como papagayo, como urraca. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Pero sabemos por qué Dios es santo. ¿Quién nos respalda para decir que sí, Dios es santo? ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Hermano, quiere decir que en Él no hay pecado. Que en Dios no hay pecado. Que en Dios no hay pecado. Que Él es puro.
no tiene pero ni siquiera un defecto. Dios no tiene ni siquiera un defecto. En Él no hay maldad. Él es santo y habita en la santidad de su gloria. ¿Alguien dice amén? Él es santo y habita en medio de la santidad de su gloria. Vamos al Salmo 47, versículo 8, hermano. Busquemos el Salmo 47, versículo 8. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Mire, escuche. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Gloria a Dios. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Gloria al Señor. Hermano, siga la palabra, escuche la palabra. Dice que se sentó Dios, ¿dónde? ¿En dónde se sentó? ¿Se acuerda usted la visión que tuvo Isaías? Dice que cuando él entró vio al Señor, o sea, vio a Dios. Lo vio sentado en una silla, lo vio sentado en una escalera, lo vio sentado en la grada de la puerta. No, ¿dónde lo vio? ¿Y cómo era el trono? ¿Cómo era el trono? ¿Cómo era el trono? Porque Él habita en la gloria y en la santidad que Él se merece. Porque Él es santo. Porque Él es santo. Dice que estaba en un trono alto y sublime. El salmista dice esto. Reinó Dios. O sea, Él es rey. Él es rey. Diga, Dios es rey. Aleluya. Y dice que es el rey de toda la tierra. De toda la tierra. Y dice que se sentó en su santo trono. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:16 también nos entrega un poco más de luz respecto de esto. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed. ¿Por qué? Gloria a Cristo. Sed, porque yo, dice Dios, soy santo. Bendito sea el Señor. Eso dice la palabra. Dios dijo esto: sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, y si vamos a Levítico 19:2. Gloria a Dios. Levítico 19:2. ¿Qué nos dice Dios ahí? Quiero, hermano, que pongan atención a la palabra, que siga la palabra. Levítico 19:2. Mire lo que dice. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Está escuchando, cierto? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué quería Dios que le dijera Moisés a la congregación? Santos seréis. Gloria a Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Bendito el Señor. Santos seréis, porque yo, Jehová el Señor, santo soy. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Miren para atrás. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo. Dios es bueno. Gloria a Cristo. Y ahí tenemos entonces la primera característica o cualidad de cómo es Dios. Ya sigamos la palabra, hermano. De cómo es Dios. Del carácter y la personalidad de Dios. La segunda cualidad que vamos a ver es esta. Dios es veraz. Dios es veraz. ¿Qué cree usted que significa la palabra veraz? Dígalo nomás, dígalo. Amén. Gloria a Cristo. Gracias, hermano Miguel. Mire, una vez pronuncia palabras que no sabe lo que significan. La Biblia claramente dice que Dios es veraz. Pero mire lo que significa. Que Él es verdadero.
que Él es real. Él no tiene dobleces. Él no es fingido. Y lo más grande, Dios no miente. Dios no miente. ¿A alguien le alegra esto? Dios no miente. A alguno de los que está aquí en la sala, ¿en algún momento Dios le prometió algo? A la hermana que le prometió el Señor, quiero decirle algo. Pero si hay alguien más, dígame. ¿A alguien más Dios le dijo algo alguna vez? ¿Se lo dijo Dios? ¿Usted está seguro? ¿Y sabía que Dios no miente? Entonces, si Dios se lo dijo, ¿qué va a pasar? ¡Se cumplirá! ¡Gloria a Cristo! ¡Se cumplirá! Porque Dios no miente. ¡Aleluya! Hermano, cuando yo estaba preparando esta palabra y cuando hice el estudio, ¿sabe cómo mi corazón, hermano, se contrañía? A mí Dios un día me dijo que Él guardaría a mi familia. ¡Gloria a Dios! ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Dios dijo, yo guardaré tu familia. Y Dios lo hace. Porque Dios no miente. Mas dice la Biblia, Dios es veraz, mas sea todo hombre mentiroso. Amén. Porque Dios sabe que nosotros, los seres humanos, somos mentirosos. Y no solamente mentirosos porque hablamos mentiras, sino porque a veces decimos lo que no creemos. Y eso también es ser mentiroso. Decir lo que no creemos también es una mentira. También es una mentira. Y Dios es veraz. Él no miente, gloria a Dios. Dios no miente. Mire, ¿me puede acompañar al libro de Números, por favor? Números, en el capítulo 23. Esta cita, hermano, es pero impresionante. Números, capítulo 23, versículo 19. Miren lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Santo. ¿Alguien dice amén? Porque Dios no es hombre para que mienta. De pasadita está aduciendo que el hombre es mentiroso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, pero luego vamos a ver otra cualidad donde vamos a tener que tener mucho cuidado. Dice, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Y sería como volver a lo mismo de delante, hermano. Dios ha sembrado promesas en su iglesia. Dios nos ha sembrado promesas. Y sabe, si esas promesas no se han cumplido hasta hoy, no es porque Dios haya mentido. No es porque Dios no sea veraz. Es simplemente porque nosotros no hemos activado en verdadera fe, en obediencia y en fidelidad esa promesa que Dios sembró en nosotros. Porque eso es lo que Dios espera. Cuando le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Se lo dejó clarito. Yo soy el Dios Todopoderoso. Le dijo, anda en mis caminos y yo te bendeciré. ¿Se acuerda o no? Anda en mis caminos y yo te bendeciré. Y la bendición de Abraham estaba en una promesa, en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero Dios tuvo que probar esa fidelidad. Dios tuvo que probar eso. Por eso delante le decía, hermano, a veces pareciera ser que alguien mire y diga, por Dios, qué fría esta persona, como que las cosas no lo sorprenden, no lo sacuden. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que uno tiene que aprender a creerle a Dios. Tiene que aprender a creerle a Dios. Aprender a creerle. Se imagina usted cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, el único que tiene, y se lo restregó ahí, el único que tienes, y preséntamelo en sacrificio en un monte que yo te voy a decir cuál es. Abraham se pudo haber puesto a llorar. Se pudo haber puesto a llorar, hermano, si es un hombre de casi 100 años. A lo mejor el sueño de su vida fue ser papá. Y ahora Dios se lo pide en sacrificio.
¿Qué hizo Abraham? ¿Se lo negó? ¿Qué hizo Abraham? Le dijo, ¿cómo se le ocurre entonces? ¿Para qué me lo dio? No, dice que en silencio hizo todos los pasos que Dios le dijo. Lo tomó, lo llevó al monte Moriah, preparó el altar, preparó todo, tomó el cuchillo en la mano para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Era su único hijo. Yo no sé si puede usted dimensionar esa actitud. Mire, fue Alex mismo el que un día me dijo, Dios necesita cristianos de verdad, no de cartón. Delante, cuando recibí la noticia, me acordé de eso. Él me dijo, papá, hace un tiempo atrás, Dios necesita cristianos de verdad, no de cartón. Me dijo, ¿te acuerdas cuando a Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron en el horno de fuego? ¿Qué hicieron esos muchachos? ¿Rehusaron a Dios? No, ellos creyeron a Dios, confiaron en Dios, se sustentaron en Dios, lo metieron en el horno y ahí estaba Dios con ellos, ahí estaba Dios con ellos. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Que si Dios nos hizo una promesa, Él va a estar con nosotros en la circunstancia difícil, en la circunstancia dolorosa, en la circunstancia amarga. Ahí va a estar el Señor, porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando entramos en esta área de ir conociendo las cualidades de la personalidad de Dios, nos sorprendemos. Entonces, dijimos, la primera cualidad de la personalidad de Dios es que es santo. La segunda es que Él es veraz, Él no miente. Y mire, cuando esto lo acercamos a nosotros, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pues este versículo, hermano, o esta cita, para nosotros debiera ser tremendamente importante. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Al que es verdadero. Delante dijimos, ¿qué significa la palabra veraz? Usted dijo, verdadero. Dice que vino Cristo, el Hijo de Dios, para mostrarnos que Dios es como. Es verdadero. Aleluya. Pero eso no es todo. Dice, ¿y estamos en quién? Estamos en el verdadero. O sea, debiéramos alegrarnos. Si estamos en Cristo, estamos en el verdadero. Santo Dios. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Dice que estamos en el verdadero. Entonces, cuando hablamos de esta segunda cualidad, debiéramos alegrarnos, hermano, de cómo es Dios. Amén. Vamos a la tercera cualidad que veremos en el día de hoy. Dios es justo. Amén. Dios es justo. Amén. ¿Recuerdan ustedes la parábola de el hombre que salió a buscar obreros para la viña? Ahí se provocó una situación, porque encontraron que Dios era injusto, o sea que el dueño de la viña era injusto. Dice que salió a buscar obreros. A uno los tomó por la mañana y les dijo, ¿ustedes estarían de acuerdo en trabajar conmigo por un denario? Le dijeron, sí, claro. Al mediodía salió y recogió a otros que los encontró en la plaza por ahí. Y les dijo, ¿ustedes les gustaría ir a trabajar a mi viña? Tanto pago. Sí, vamos. Y cuando dice que está cercano a terminar la jornada, encontró a otros. Y les dijo, tanto pago, ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Y fueron. Y cuando termina la jornada, los llama a todos para pagarles. Y usted sabe a quién le pagó primero. A los que llamó al último. Mire cómo es Dios. Les pagó primero a los que llamó último. ¿Por qué? Porque Dios es estratégico. Porque Dios sabe trabajar las cosas. Y cuando llamó a los que llegaron al final del día, le dice, tomen, aquí está el denario que les ofrecí. Y entonces uno de los que llegó en la mañana le dice, pero esto es injusto. Es injusto. Vienen llegando recién y le estás pagando lo mismo que a nosotros, que vinimos por la mañana. Y dice que el dueño de la viña les dijo, yo no le estoy haciendo agravio. Al final yo soy el dueño de la viña. Y yo hago lo que quiero con la viña. ¿Por cuánto conveniste trabajar conmigo?
por un denario. Bueno, un denario es el que yo pago. Yo pago un denario a los primeros, a los del mediodía y a los del último. Yo a todos les pago un denario. Entonces, ¿por qué te agravias? Si tú conveniste conmigo por un denario, aceptaste esa propuesta y trabajaste y aquí está lo tuyo. Toma, recógelo y ándate. ¿Pero qué significaba eso? Eso significaba, hermanos, de que a veces dentro de la iglesia hay personas que llevan años y de pronto hay alguien que no lleva mucho tiempo y el Señor lo honra. Y el Señor lo honra y lo levanta y lo pone en privilegios. Y viene ese que lleva años y dice, bueno, ¿cómo es esto? Yo llevo más años que él. Yo llevo más años que él. Y el Señor diría, bueno, porque yo soy el dueño de la iglesia. Yo soy el dueño de la obra. Y yo tomo a quien quiero, dependiendo de lo que veo en él. Pero hilando más fino todavía, eso se refería al reino de los cielos. Que los que llegaron cuando, como dicen a veces, yo nací en cuna de oro, o al que llegó después de haber estado tirado en una calle y el Señor lo trajo y lo metió en su obra, lo limpió, lo sacudió y le dio nombre, todos tendrán el mismo premio, todos tendrán el mismo galardón, y el galardón es la vida eterna. A todos el Señor pagará lo mismo, la vida eterna, porque Él es justo, porque Él es justo. ¿Y qué es ser justo? No tener favoritismo con nadie. Cuesta eso, ¿verdad, María? Cuesta. Fíjese que yo estaba estudiando la historia de Jacob. Y alguien dijo una vez que Jacob actuó mal. Él no debió haber tenido esos privilegios con José. Pero está leído la historia de Jacob. ¿De quién era hijo José? ¿De una concubina? ¿De la menor? ¿De quién era hijo? De la mayor. ¿Y cuántos años trabajó con la mayor? 14 años. 14 años. Si trabajó 7 y Labán le dice, no, con la mayor tendría que trabajar 7 más. Trabajó 7 más. ¿Y usted sabía que era estéril? Y era estéril más encima. Pero sin embargo le dio un hijo con la que trabajó 14 años. ¿Y cómo se llamó ese hijo? José. Entonces, ¿por qué Jacob le hizo una túnica de colores? Porque más encima, como era por el que trabajó más, Dios en ese muchacho sembró dones que los otros no tenían. Y se formó toda la envidia en el grupo que terminaron vendiendo a su hermano. Muchas veces esto ocurre, hermano. Pero Dios es justo. Dios no actúa en injusticia. Nosotros actuamos en injusticia. Nosotros tenemos a veces favoritismo. Y tenemos un grupito para aquí, otro grupito para allá. Que este me cae bien. No, este yo lo mastico, pero no me lo trago. Dios no es así. Dios no tiene compadres. No, Dios no tiene compadres. Dios no apadrina a nadie. Dios es el Padre de todos. De todos. De los mejores y de los peores. De los que se caen y de los que no se caen. Dios es el papá de todos. Porque no debiera haber papá que a unos hijos los quiera más que a nosotros. No debieran. Y así es Dios. Él a todos nos ama por igual. Incluso Dios está preocupado de aquel que hoy día está tirado en una calle. Está preocupado por aquel. Y sabe lo que espera. Que ese se ponga en pie y lo reconozca como Dios. Y Dios lo va a amar igual que como nos ama a todos los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque una de las cualidades del carácter o personalidad de Dios es que Él es justo. Él es justo. Y da lo que Él cree que merecemos. Ahora, si usted cree que merece más, de Dios merecemos nada. No merecemos nada. No merecemos nada. No merecíamos nada. Pero hay una situación que es otra cualidad de Dios, la que hizo que nosotros estamos donde estemos hoy día. Porque cualquiera de los que aquí estamos pudimos no haber estado en este lugar. Pudimos nunca haber llegado a la silla de una iglesia o al altar de una iglesia. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque la cuarta cualidad de la personalidad o carácter de Dios es que Él es compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es compasivo. Y esta es una cualidad, hermano,
tan grande, tan grande. Y le voy a desglosar qué es lo que me dio el Señor para escribir respecto de esto. Dios es compasivo, o sea, aun cuando Él está sentado en su trono de gloria, rodeado de toda la santidad y majestuosidad de su gloria, también se conmueve. También se conmueve. Dios también sufre y se hace sensible al dolor del ser humano. Y esto nosotros lo podemos ver en Cristo, en Cristo. En el libro de Lucas hay una historia, hermano, que es conmovedora. Dice que Jesús iba y con él una gran multitud. Y de pronto viene una mujer que era viuda. Amén, que era viuda. Y le había quedado un solo hijo. Y ese hijo murió. Era el sustento que ella tenía, no tenía más que eso. Y lo iba a sepultar. ¿Cómo cree usted que iba esa mujer? ¿Iría feliz? ¿Cómo iría esa mujer? Hecho pedazos. Era su único hijo. Había muerto. Lo iba a sepultar. Era el sustento que le había quedado. Gloria a Cristo. Pero miren lo que dice la palabra. Dice que Cristo paró la multitud. Paró la multitud. ¿Por qué paró la multitud? Porque se conmovió por el dolor de esa mujer. Se conmovió por el dolor de esa mujer. Dejó atrás todo lo que tenía que hacer. Porque el dolor de esa mujer fue el dolor de ella. O sea, si no tenemos la capacidad de empatizar con el dolor del otro, entonces, hermano, disculpe, no servimos. No servimos. Si no tenemos la capacidad de empatizar con el dolor del otro, entonces no servimos. Y el ministerio de Cristo venía marcado por eso. Cuando Isaías capítulo 61, en el verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me envió a dar buenas nuevas a los abatidos y a consolar, a consolar. ¿Y esa mujer cómo iba? Triste, angustiada, hecho pedazos. Y dice que el Señor paró la multitud, se acercó al féretro y lo tocó. Lo tocó. Y dice que el muchacho que estaba ahí muerto resucitó. Y dice que se lo entregó a su madre. Gloria a Cristo. Dios se conmueve con el dolor del otro. Dios tiene esa capacidad, hermano, a pesar de que está en su trono de gloria. Pero mire la capacidad que tiene de inclinarse al pecador. De inclinarse al pecador. Y quiero llevarlo a lo que dice el Salmo 40. O si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlo. En el Salmo 40, hermano. Mire que dice la palabra ahí en el Salmo 40. Entre los versículos 1 al 3. Pacientemente esperé a quién, al vecino, al hermanito que iba a venir y me iba a traer plata para pagar la deuda que tenía. Esperé a un amigo que me iba a solucionar el problema. ¿Qué dice el salmista? Pacientemente esperé a quién. ¿A quién? ¿Y quién es Jehová? Dios. Jehová Dios. Y lo que estamos viendo ahora es cómo es Dios. Dice pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó con Jehová? ¿Qué pasó con Dios? ¿Cómo? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que está sentado en su trono de gloria. ¿Qué hizo? Perdón, ¿qué hizo? Se inclinó. ¿A quién? Se inclinó a nosotros. Los que estábamos perdidos, los que estábamos condenados. Dice que se inclinó a nosotros. Y luego dice, me hizo sacar del pozo del lobo cenagoso. ¿Qué significaba eso? De dónde nos estábamos hundiendo. De dónde nos estábamos perdiendo. En delitos, en pecados, en adicciones, en lo que fuera. Dice que Él primero se inclinó, luego estiró la mano, nos sacó, nos levantó. Y miren lo que hizo. Puso nuestros pies sobre una peña y enderezó nuestros pasos. Aleluya. Y enderezó nuestros pasos. Y como si eso fuera poco, dice que luego colocó un cántico nuevo en nuestra boca. Aleluya. Puso un cántico nuevo en nuestra boca. ¿Saben qué me acuerdo? Del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice que seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. De lo que pudo haber sido una tragedia, mire lo que hace Dios. De lo que pudo haber sido la tragedia más grande de mi vida, mire lo que hace Dios. Nos levanta y nos muestra su gloria. Nos muestra su gloria. ¿Cuántos de los que aquí estábamos? Hoy día estábamos perdidos, sin esperanza. Mas Él inclinó su rostro. Mas Él inclinó su rostro. Acercó su oído a nosotros y nos levantó de donde estábamos. Porque si bien es cierto, Él es santo, es veraz, es justo, pero también es compasivo. Y quiero mencionar la última cualidad que el Señor me permitió escribir para el mensaje de hoy. ¿Sabe cuál es esa última cualidad? Él es misericordioso. Él es misericordioso. Él es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Escuche, la misericordia es el trato de amor que se le da a una persona, aún sin merecer. Así es Dios. Así es Dios. Dice que Él tiene un trato de amor para nosotros, aun cuando no lo merecimos. Aun cuando no lo merecimos. Pero es su misericordia. Es su misericordia. ¿Alguien dice amén? Es su misericordia. Misericordia es compadecerse de las miserias y de las desgracias ajenas. Eso es misericordia. Mira, Alex, así mismo como tienes a Damaris. Mírame, por favor, hijo. Así mismo Dios los tomó a todos. Los abrazó, los cubrió. Porque el accidente que ustedes tuvieron pudo haber sido fatal esta mañana. El vehículo no importa, pero están ahí ustedes, están los niños, porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. ¿De cuántos ha tenido misericordia Dios? A lo mejor hoy día alguien tenía que tener un testimonio vivo para decir: mira, esto es Dios, así protege Dios. Y si nunca te pasa nada, ¿cómo vas a poder decirlo? Vas a repetir lo que escuchaste de otro. Pero Dios quiere que comencemos a compartir, a predicar y a decir lo que nosotros hemos vivido de parte del Señor. Estuve caído, Él me paró. Estuve triste, Él me consoló. Estuve muerto, Él me resucitó. Estaba perdido, Él me encontró. Gloria a Cristo. Y todo esto por misericordia. Lamentaciones en el capítulo 3, en los versículos 22 y 23. Ya estoy terminando, hermano. Lamentaciones en el capítulo 22. Capítulo 3, mire lo que dice: por la misericordia del Señor no habéis sido consumidos. O sea, pudimos habernos muerto una y otra vez, pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Y por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Alguien dice amén? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Antes que despertaras, en los hornos de Dios se estaba horneando la misericordia de hoy, fresca, nueva, porque Dios no quiere que vivamos cosas añejas. Dios tiene cada día algo nuevo para nosotros. Y que es lo nuevo que Dios tenía hoy para ti: mostrarte su gloria, mostrarte su poder, mostrarte su misericordia, mostrarte que Él es bueno en todo tiempo. Quiero concluir la prédica yéndome al
el capítulo 7. Tengo unas ganas, hermano, de tomar estos versículos y mandarlos a enmarcar y ponerlos en la cabecera de mi dormitorio, para que cada momento que despierto, que pueda mirar para atrás, poder leer estos versículos. Miqueas 7, 18 y 19. Miren lo que dicen: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? ¿Se deleita en qué? Se deleita en misericordia. ¿Alguien dice amén? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Póngase en pie, por favor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él no es vengativo. Dios no es vengativo. Al contrario, dice que 7 veces caerá el justo y será levantado. Aleluya. Y será levantado. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Porque perdonar, ¿sabe usted qué es? Perdonar es olvidar. Es olvidar. Perdonar es olvidar. Y eso es lo que Dios quisiera que nosotros aprendiéramos. A perdonar. A perdonar. A perdonar. Que no vuelva a ocurrir que cuando estés sentado a la mesa, por un simple detalle, porque no te gustó la panera, no te gustó el salero, no te gustó el servilletero, vuelvas a decir: acuérdate que me debes una. Porque nos hemos sentado tullidos, cojos y todos sucios a la mesa de Dios. Y en algún momento Él nos ha enrostrado nuestro pecado. En algún momento nos ha dicho: acuérdate de dónde te saqué. Pues somos nosotros los que recordamos aquello. Yo dije un día en una predicación: el único que va al vertedero, al basurero del pasado, a sacar las cosas que el Señor ya tiró para allá, es el enemigo. Y vuelve y te las trae a la mente para amargarte la vida. Pero hoy entendamos: Dios es santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios es santo. Dios es veraz, o sea, no miente. Dios es justo, es equitativo. Él no tiene preferencias. Dios es compasivo, o sea, se duele con el dolor ajeno. Y Dios es misericordioso, o sea, nos perdona y nos abre las puertas de la salvación de nuestra alma. Ahí donde está, levante sus manos. Mire, puede parecer ofensivo lo que voy a decir. ¿Alguien tiene algo por qué darle gracias a Dios en este minuto? Aleluya. ¿Alguien tiene algo de que darle gracias a Dios en este momento? Levante sus manos en donde está y comience a darle gracias. Y comience a darle gracias. Hay una canción que me acuerdo que Trini y Sofía cantaron una vez: soy un milagro. Y seguirán siendo un milagro, porque lo que pudo haber sido muerte, Dios lo transforma en vida, porque Dios es juez. Ahí donde está, dele gracias a Dios, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias ahí donde está. Dele gracias en donde está. Solo en tu voluntad. Aleluya. Jesús. Tú eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Pues usted conoce nuestra historia. Conoce nuestro camino. Aleluya. Gloria a Cristo. Puedo
Dios.